Hola a todos. En nuestro último vídeo estuvimos hablando acerca del problema del método o de la metodología a la hora de interpretar las escrituras. Y decíamos entonces que había básicamente dos grandes métodos de interpretación de la Biblia. Uno era el tradicional, conocido como el método gramático histórico, y el otro era más reciente y se denominaba el método histórico crítico. Pero hay una tercera manera de acercarse a las escrituras que compite directamente con estos dos métodos antes mencionados y que especialmente en la actualidad tiene una gran pujanza, tanto en el plano académico como especialmente en el plano mucho más popular, en el día a día, en la vida de muchos creyentes. Y es lo que podríamos llamar el método que consiste en espiritualizar el texto bíblico, en hacer una lectura no literal, sino simbólica. Alegórica es la palabra técnica que se usa en estos casos de la escritura. Este método alegórico, este método simbólico, este método espiritualizante, o como le queramos llamar, eh, es un duro competidor de los anteriores. Estamos en la página 16 del libro A Jacob Amé y voy a leer una porción. Al final de la sección sobre los métodos, digo, en las últimas décadas, a estos métodos tradicionales antes mencionados les ha salido un duro competidor. Se trata de una especie de resurgimiento del antiguo método alegórico de interpretación. Ese es el método que especialmente se relaciona con una de las grandes figuras de, de los padres de la Iglesia, así llamados, que era Orígenes. Y Orígenes era el gran representante de la escuela alegorizante de interpretación. Pues bien, este método, que podríamos denominar experiencial, esto es, que tiene que ver con la experiencia, no hace sino convertir el texto en mera excusa para ratificar, para confirmar nuestras propias vivencias, decisiones y prácticas, dando lugar muy a menudo a interpretaciones peregrinas, realmente alejadas de toda realidad y de toda verosimilitud, que no tienen ninguna justificación textual. Pero da igual, porque ahí es donde está precisamente la cuestión, que no se basa realmente en el texto, sino que se basa en lo que a mí me parece, a mí me dice, a mí me habla, tal como yo recibo el texto que leo. Por tanto, no es lo que el texto dice, sino lo que me dice a mí. Ese es el matiz muy importante que debemos tener en cuenta. Históricamente, una de las formas más habituales de rehuir la tarea de enfrentarse a las dificultades que plantea un texto tan antiguo, tan complejo y ajeno a nuestra cultura actual como es el Antiguo Testamento, ha sido, precisamente, espiritualizar su contenido. Es verdad que eso también ha ocurrido con el Nuevo, pero fundamentalmente es algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. La versión más habitual de esta tendencia, sigue diciendo,
esta porción del capítulo 1, es la interpretación alegórica antes mencionada, pero no la única. Hay que reconocer que esta distinción entre la lectura espiritual, supuestamente más elevada y mística, y la lectura natural, o literal, como decíamos el otro día, pero no literalista, que se considera como rudimentaria o superficial, es algo que ha hecho mucho daño. Es algo que está haciendo mucho daño en la vida de creyentes y de iglesias. Algunos podrían objetar que la manera de interpretar el Antiguo Testamento que tiene el Nuevo Testamento es precisamente espiritualizante, es alegórica. Pero nosotros la describiríamos más bien como tipológica o profética, no alegórica. Hay una diferencia muy sustancial, porque la alegoría es puro símbolo, no tiene realmente por qué tener relación con algo material, con algo tangible, con algo histórico. Es símbolo, puro símbolo. Sin embargo, cuando hablamos de la tipología o la interpretación tipológica, estamos hablando de que sí hay una base, hay una conexión con el aquí y el ahora, con la tierra, con la historia, con las personas. Y así hablamos, por ejemplo, de que determinados personajes del Antiguo Testamento son tipos del Señor Jesús, porque prefiguran en su vida, en su obra, prefiguran lo que luego el Señor Jesús haría de una forma plena, completa y perfecta. Pero eso no obsta, eso no quiere decir que tales personajes del Antiguo Testamento no existieran. Si fuera una lectura alegórica, pues da exactamente igual que existiera Abraham o que existiera Moisés o cualquiera de esos personajes. Pero para la interpretación tipológica sí es importante la existencia real, histórica, verdadera de esas personas que son tipos del Señor Jesús. Por lo tanto, hay una diferencia muy notable entre una interpretación alegórica, simbólica, absolutamente figurada, y, por otra parte, la interpretación tipológica o profética en cuanto a profecía dada y cumplimiento profético que sí utilizan muchas veces los autores del Nuevo Testamento. Con esto no queremos dar a entender, con esto queremos dar a entender que la aplicación espiritual del Antiguo Testamento no requiere necesariamente, que el principio físico o literal en que se basa quede sin efecto o vigencia. Por ejemplo, en el caso de Israel y la Iglesia. Si hiciéramos una interpretación alegórica, simbólica, Israel es la Iglesia, sin más. Y no nos tenemos que preocupar del contexto histórico o de ningún otro. Lo que se dice de Israel en el Antiguo Testamento se aplica directamente a la Iglesia, porque simbólicamente, pues Israel es la Iglesia, es un sinónimo de la Iglesia. Claro, eso no es así, eso no se sostiene hermenéuticamente, exegéticamente. Ahora bien, si decimos que Israel es un tipo de la Iglesia, entonces estamos afirmando algo totalmente diferente. Israel es Israel, la Iglesia es la Iglesia, pero en la existencia, en la vida, en el ministerio, en el llamamiento de Israel, vemos reflejado, vemos un tipo de lo que también va a acontecer con la Iglesia. Pero no estamos equiparando e igualando las dos cosas o los dos organismos o el pueblo de Israel con la Iglesia de Cristo.
Otro ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, no habla de anular la ley, sino de ponerla en la mente y el corazón. Estos son ejemplos, repito, de cómo el cumplimiento o el perfeccionamiento de la profecía o de la promesa no significa la sustitución del original por otro. No deja sin efecto lo que se dijo originalmente, porque estamos hablando de un tipo, o en este caso de una predicción, de una promesa que luego va a cumplirse. No estamos hablando de una interpretación simbólica como tal, que no requiere de ningún amarre, de ningún anclaje en el tiempo y en el espacio. Hay una gran diferencia. De manera similar, la circuncisión en el Nuevo Testamento no desaparece entre los judíos en el Señor Jesús, que creen en el Señor Jesús, sino que se enseña acerca de una circuncisión espiritual del corazón, en Romanos 2, versículos 28 y 29, o el reposo espiritual al que se refiere el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 8 a 10, no implica la desaparición del reposo literal del pueblo de Dios en la tierra. O sea que espiritualizar y alegorizar el texto bíblico nos pueden llevar a caer fácilmente en todo tipo de desmanes exegéticos, de problemas insolubles. Además, hacerlo así supone incurrir en una forma de docetismo o de gnosticismo. Los docetas eran aquellos herejes que decían que la encarnación de Jesús no era real, que era una apariencia, que era una especie de fantasma que pasó por este mundo, pero no era una persona de carne y hueso. Los gnósticos, por su parte, distinguían claramente entre la materia, que para ellos era mala, y el espíritu, que era lo bueno. Y decían que además la auténtica sabiduría estaba solo al alcance de unos pocos elegidos, que podían llegar a ella mediante una iniciación y un proceso especial para esa élite, para esos escogidos. Y cuando espiritualizamos y alegorizamos, podemos fácilmente caer en cualquiera de estos dos o en ambos errores. ¿Por qué? Pues porque desconectamos el texto bíblico y su aplicación de la realidad palpable, tangible, humana, real, histórica. Por supuesto que la Biblia incluye metáforas y analogías, pero la cuestión, finaliza diciendo este párrafo, es preguntarse si el sentido figurado convierte automáticamente en superfluo o en obsoleto el sentido literal o, más bien, lo complementa. Nunca hay que olvidar que Dios actúa en la historia, que Dios se ha encarnado y que la salvación y la vida espiritual son algo mucho más terrenal y humano de lo que algunos quisieran pensar. Así que debemos estar atentos para no incurrir en este otro peligro, en este problema que menciono en el capítulo 1 de mi libro A Jacob amé. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y os animo a seguir leyendo conmigo algunos fragmentos del mismo. Lo podéis conseguir en cualquier tienda Amazon del mundo, tanto en formato papel como en digital. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima.